No, tenía dos fondos preparados, uno oscuro y otro clarito, y he visto que el oscuro no se veía mal y he puesto este clarito. Fenomenal. Pero tampoco brilla demasiado, pero vamos, creo que se ve bien las letras, ¿no? Voy a cerrar aquí un poco las seguro que se ve mejor. Se ve bien, ¿no? Sí, así ya se ve fenomenal. El día 30 de marzo del 2017 se reúne el Tribunal del Departamento de Ingeniería Industrial en la sede de la Universidad de Nebrija de la Dehesa de la Villa, compuesto por los siguientes miembros: don Jesús Arcediano y Amabel García. Dispones, como sabes, de 20 minutos para que con la presentación, precisamente no pasa nada. Se agradece. Después hay un turno de preguntas. Muy bien. Bueno, pues esta es la presentación del proyecto. He dividido la presentación en siete apartados, ¿vale? El primero es una breve introducción y los objetivos del presente proyecto. El segundo trata sobre la radiación ionizante. El tercero sobre los tipos de detectores. El cuarto sobre el fotodiodo PIN, que es el sensor semiconductor utilizado en este proyecto para detectar radiación. El quinto se centra en lo que es el diseño del circuito. El sexto en su simulación. Y por último, pues unas breves conclusiones del proyecto. ¿De acuerdo? Introducción. Bueno, la necesidad del proyecto parte de la necesidad que existe, pues, de detectar y medir las radiaciones, ¿no? Sabemos que los sentidos del ser humano pues no son sensibles para las radiaciones ionizantes, no podemos olerlas, ni tocarlas, ni sentirlas, ¿no? La historia de los detectores de radiación pues está íntimamente ligada a los avances de la ciencia en el átomo y en las partículas subatómicas, ¿no? En concreto, con el descubrimiento de los rayos X por Roentgen en 1895, el núcleo atómico por Rutherford en 1911 o el radio por Marie Curie en 1898, dio lugar a que empezaran a utilizarse pues, primitivos detectores de radiación, como eran los centelladores o las emulsiones fotográficas. El proyecto lo he dividido pues, en tres partes, tres bloques, ¿no? El primero sería bueno, pues, estudiar de forma breve qué es la radiación y cómo puede medirse. Estudiar también el fotodiodo PIN, cómo puede funcionar para detectar radiación y hacer una función que supla a un tubo Geiger tradicional, ¿no? El segundo bloque, pues diseñar un circuito y simularlo de una etapa analógica que detecte la radiación electromagnética gamma. Y la tercera parte y la última pues sería controlarlo a través de un microcontrolador, en este caso un entorno Arduino. ¿Y por qué Arduino? Bueno, porque Arduino es una plataforma libre, es muy famosa, existen multitud de recursos en internet y es idónea para prototipos, por la facilidad que tiene en la iteración de las distintas modificaciones que se van haciendo, ¿no? La radiación ionizante, bueno, pues es algo que existe en todas partes, ¿no? Nos vienen del espacio en forma de rayos cósmicos, en el aire se da de forma natural la desintegración de radios radioactivos y, bueno, existen isótopos radioactivos en un montón de sitios de la naturaleza, ¿no? El problema está cuando las tasas de radiación son altas, ¿no? Cuando se vuelve problemático para la vida en general y para el ser humano en particular. ¿En qué consiste la radiación ionizante? Bueno, son partículas, incluidos los fotones, que causan pues, una separación de electrones de los átomos y las moléculas. El espectro electromagnético pues, nos da una idea de qué se considera radiación ionizante y qué no. Concretamente, aquí en el límite de los ultravioletas es lo que se considera ya ionizante. Aunque la propia radiación ultravioleta es una radiación que no causa ionización, o mejor dicho, causa ionización solamente en ciertas circunstancias, no siempre. Por ello se suele definir que una radiación es ionizante siempre que cumpla más o menos aproximadamente, pues tenga una longitud de onda de 10 elevado a menos 8 metros, esté en la frecuencia de los 10 elevado a 16 Hz o más, o tenga una energía de 100 electronvoltios o superior, ¿no? Este sería el límite ionizante. Básicamente las radiaciones se dividen en dos tipos, las electromagnéticas, que son los rayos X y los rayos gamma. De hecho son del mismo tipo, la única diferencia es la procedencia y la energía que tienen. Los rayos X son de menor energía y los rayos gamma son de mayor energía. Y hay otro tipo de radiación que es la que se llama corpuscular, son partículas alfa y beta. ¿Por qué tiene este interés? Bueno, pues básicamente por el poder de penetrabilidad que tienen. Las partículas gamma, que son las más energéticas, son las que mayor poder de penetrabilidad tienen. Pueden atravesar el papel, el aluminio, solamente una lámina gruesa de plomo podría detenerla.
y por tanto pues llegan más profundamente en las células y son capaces de destruir el núcleo. Esa es la diferencia que tiene con las alfa y las beta, ¿no? Y eso ocurre en gamma y rayos X por ser una radiación electromagnética. Con respecto a este proyecto, el fotodiodo, el sensor que se usa para detectar la radiación, pues no puede estar a la luz visible, porque lo detectaría la luz visible como una radiación, entonces se suele tapar. Claro, al taparlo, pues ya las partículas alfa y beta pues prácticamente no le van a hacer efecto. Por eso solamente va a detectar rayos X y radiación gamma, que precisamente son las que interesan detectar en este caso, porque son las más peligrosas, ¿no? Tipos de detectores. Bueno, pues los tipos de detectores de radiación ionizante se van a basar siempre en un proceso de interacción de la radiación con la materia. En concreto, en este proyecto, pues estamos hablando de un detector de señal eléctrica. Es decir, que cuando la radiación atraviesa el sensor o el material, se produce una señal eléctrica o un pulso que va a desaparecer en el momento que desaparece también la fuente de radiación. Hay 4 tipos básicamente de detectores de radiación. El primero es los detectores de gas, son los más antiguos, casi los más antiguos. Entre ellos están los famosos tubos de Heiger-Müller. Detectores de centello, los detectores semiconductores, entre los que se encuentran los fotodiodos, y los detectores de neutrones, ¿no? Que son ya más a nivel de laboratorio, aceleradores de partículas y tal. Fue precisamente a raíz del incidente de Chernóbil en 1986 cuando empezó a publicarse cierta documentación técnica en artículos, en boletines de electrónica, revistas de electrónica incluso amateur, con la intención de poder medir radiación con dispositivos que había en el mercado, como por ejemplo los fotodiodos. La problemática es que los proyectos que se propusieron en 1986 eran equipos complejos, tenían un montón de transistores discretos porque no existía la alta integración electrónica que tenemos hoy en día. A raíz del desastre de Fukushima en 2011 existió otra vez un interés renovado en este tema y se publicó mucho en revistas de electrónica, en blogs, en boletines técnicos acerca de cómo fabricar circuitos para que un fotodiodo sea capaz de detectar radiación. En este caso ya pues utilizando amplificadores operacionales, electrónica integrada, microprocesadores, con lo cual ya los circuitos que se construyen pues, son más eficientes y más económicos. El fotodiodo PIN, bueno, pues es el sensor semiconductor elegido para detectar la radiación, es el que más se utiliza en la mayoría de aplicaciones, digamos, a nivel no fuera de laboratorio. Y bueno, pues básicamente un fotodiodo es como un diodo semiconductor, PN, normal y corriente, con la única diferencia de que tiene la capacidad de producir corriente eléctrica de forma proporcional a la luz que le incide, a la radiación que le incide. En concreto, el fotodiodo PIN lo que se hace es introducir una capa intrínseca de silicio más dopada que la P-N en medio, de forma que esto aumenta la capacidad de detección del fotodiodo. La diferencia entre un fotodiodo PIN y un fotodiodo PN es que el PIN es más rápido, tiene menor ruido, menor corriente de oscuridad y tiene un mayor rendimiento pues, a longitudes de onda largas. Algunas características importantes de los fotodiodos PIN que bueno, son interesantes en este proyecto, ¿no? Tener en cuenta. Bueno, la primera es la curva de tensión corriente, ¿no? Estamos ante un dispositivo electrónico que va a generar una corriente que es casi prácticamente lineal, independientemente de la tensión inversa que se le esté aplicando. También de esta gráfica se deduce que se puede utilizar el fotodiodo sin aplicarle una tensión, ¿vale? Funcionaría como un circuito abierto, en el momento que le llega una luz va a producir una corriente. No es necesario que esté polarizado. Otra característica importante a tener en cuenta, bueno, pues es la eficiencia cuántica, ¿no? ¿Qué eficiencia tiene este fotodiodo? Y va a definir a qué longitud de onda tiene más probabilidades de captar un cuanto de energía o un pulso electromagnético que reciba. Muy importante es la corriente oscura de un fotodiodo. La corriente oscura es la corriente que el fotodiodo va a conducir sin tener nada que le esté irradiando, es decir, en completa oscuridad, de ahí viene el nombre. Es decir, un fotodiodo va a estar produciendo una corriente simplemente por el ruido que generan los portadores dentro de él, que va a ser linealmente creciente con la tensión inversa que le apliquemos. A menor corriente oscura, pues mayor sensibilidad. Evidentemente, si tenemos una corriente oscura muy alta, los pulsos de señal que genera el fotodiodo van a tener que ser más altos para poder detectarlo. Entonces, es una característica a evitar. Y otra característica muy importante es la capacitancia. La capacitancia del fotodiodo, que es la capacitancia de la unión,
está directamente relacionada con el ancho de banda del circuito. Es decir, que a mayor capacitancia, más lento es el fotodiodo. A menor capacitancia, más rápido. En este caso es justo al contrario. Mientras más se polarice inversamente el fotodiodo, menor es la capacitancia. Son contrapuestos, ¿vale? Esto es un problema en el diseño, un problema que hay que solucionar. Para elegir el fotodiodo, bueno, pues hice una búsqueda de lo que hay en el mercado, ¿no? Básicamente las páginas RS Online y Mouser son las de componente electrónico que más cantidad de componentes hay en el mercado. Y esto es pues una selección de casi todo lo que se puede encontrar en el mercado. Están ordenados por este parámetro, que es el área activa del fotodiodo. Evidentemente, mientras mayor sea el área activa, pues el fotodiodo es más eficiente, porque tiene más capacidad para detectar un cuanto de radiación, un pulso de radiación que lo atraviese. El problema está que cuanto mayor sea el área, pues mayor es la capacitancia que hemos dicho antes, que disminuye la velocidad. Los 4 primeros fotodiodos que aparecen en la lista son fotodiodos específicos para medir radiación. El problema, son extremadamente caros. Estamos hablando que el X100 de Field Sensor vale 110 euros, un fotodiodo, y los 2 primeros ni siquiera he sido capaz de encontrar precio en internet. Son tan específicos que no están, digamos, a la venta al público en general. El resto de fotodiodos, pues sí, los encontramos en las tiendas online, donde también estaban, a 45 euros. Y de ellos, pues el que mejor característica tiene es el BPW34. No es coincidencia de que este es precisamente el fotodiodo que se usa en la mayoría de los proyectos que os he hablado, que están en boletines técnicos, en revistas de electrónica. Es un fotodiodo económico, tiene un coste aproximadamente de 1 euro. El área de 7,5 milímetros, bueno, se pueden usar varios fotodiodos en paralelo. Evidentemente estaremos aumentando también la capacitancia, pero hay que tenerlo en cuenta. Tiene una capacitancia relativamente aceptable y una corriente oscura de 1 nanoamperio que, bueno, puede ser también admisible para lo que estamos buscando en el circuito. Bueno, en cuanto al diseño del circuito, simplemente tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es hacer un prototipo que funcione en simulación, que sea portátil, porque no estamos hablando de un equipo de un laboratorio que tenga que estar fijo, sino que valga para analizar muestras o la contaminación en cualquier sitio, y que sea capaz de realizar una función similar a un contador de Geiger, pero sin la problemática de los contadores Geiger. El contador Geiger es un tubo de vidrio con un gas, que si le das un golpe se rompe, tiene que tener una alta tensión en el tubo, en torno a los 700 voltios. Es algo que tiene un mayor consumo que un fotodiodo, ¿vale? Entonces es algo que si se puede construir con la bondad que tiene un semiconductor, pues muchísimo mejor, ¿no? Este es el diagrama de bloques que yo he usado para diseñar el prototipo. Por un lado tenemos el fotodiodo, que va a actuar como sensor, que puede ser 1, puede ser 3, pueden ser 10, lo que quieras poner en paralelo. El problema de la capacitancia lo vamos a solucionar con una técnica que se llama bootstrapping. Yo lo he traducido como autonivelado, no he encontrado traducción en castellano, creo que más o menos se puede traducir así, que ahora hablaremos sobre ella. Este pequeño pulso de corriente que nos va a producir un fotón o un cuanto de radiación gamma, hay que amplificarlo, hay que convertirlo en tensión, y se va a hacer mediante un amplificador de transimpedancia. Esta es la etapa más sensible y más delicada del circuito. Cuando tengamos una salida ya en tensión, pues la podemos amplificar con un amplificador operacional normal y corriente, y por último un comparador que nos va a servir para eliminar ruido de fondo y generar una señal cuadrada que sea capaz de interpretarla pues en un entorno digital, un microprocesador, o en este caso Arduino. La información la vamos a mostrar en un display y mediante una botonera, que además los displays de Arduino la tienen incluida, bueno, pues podemos utilizar diversos ajustes como un reset o memorizar valores o cualquier otro ajuste que se nos apetezca, ¿no? ¿Qué condiciones de diseño partimos? Bueno, como hemos dicho que es portable, vamos a utilizarlo con batería, en este caso 2 baterías de 9 voltios porque es necesario tener alimentación dual. ¿Qué vamos a esperar a la entrada? Bueno, pues estos son valores totalmente prácticos. Hay que coger un fotodiodo y ver qué valor va a generar cuando le llegue radiación. Y además, dependiendo de qué fuente de radiación sea la que estemos midiendo, le va a llegar una u otra. ¿De dónde he sacado yo esto? Bueno, pues de la información técnica de los boletines que he encontrado publicados al respecto. Básicamente nos están diciendo que para el BPW34, que es el fotodiodo que se ha elegido, un pulso de radiación un cuanto de radiación va a generar un pulso en torno a 10, 15, 20 nanoamperios. Son pulsos muy pequeñitos. ¿Qué esperamos? Bueno, pues de cero, que no hay nada, podemos poner un máximo de 30 nanoamperios. Eso es lo que va a generar el fotodiodo y lo que el circuito tiene que amplificar y convertir. ¿Qué salida queremos en el circuito? Pues una señal digital, evidentemente. Como es portable, bueno, pues hemos establecido un límite de 3 miliamperios.
Y el ancho de banda, pues de 20 kHz va en relación con lo que dura el pulso que va a emitir el fotodiodo. También es un valor práctico. Está en torno a los 50 microsegundos de lo que el tiempo que va a tardar el pulso. El amplificador de transimpedancia. Bueno, básicamente hay dos formas de configurar un fotodiodo con un amplificador operacional, ¿vale? La primera de ellas es el modo fotovoltaico. En este caso, el fotodiodo está sin alimentación inversa. El ánodo está conectado a masa y el cátodo está conectado a la entrada inversora del amplificador operacional. Ventaja, pues como vimos en la curva, si el fotodiodo no tiene una tensión inversa, pues tiene muy baja corriente oscura, es muy sensible. Pero por contra, la capacitancia es alta, es lento. La otra forma de configurarlo es alimentándolo de forma inversa. En este caso, bajamos la capacitancia, es más rápido, pero tenemos alta corriente oscura, es menos sensible. Esta es la configuración que utilizan todos o casi todos los documentos que hay en internet y en revistas que se han publicado para fotodiodo. Yo he usado esta. ¿Por qué? Porque quiero sensibilidad en el fotodiodo, estamos hablando de detectar pulsos muy débiles. Pensamos que estos fotodiodos están hechos para la luz visible, no para la radiación. Los comerciales, ¿no? que venden económicamente. Y el problema de la capacitancia pues se solventa, como vamos a ver ahora, con una técnica que se llama técnica de bootstrapping, ¿vale? ¿En qué consiste? Bueno, consiste básicamente en garantizar que la diferencia de potencial en los extremos del fotodiodo entre ánodo y cátodo sea nula. ¿Por qué? Porque el problema surge aquí. Cuando el fotodiodo está produciendo un pulso de corriente, ¿vale? I sub P, esta I sub P va a pasar por la resistencia de realimentación, que suelen ser resistencias grandes para producir una tensión que sea medible, y va a producir el pulso de tensión, ¿no? Esta tensión se va a reflejar aquí. O sea, se va a generar una diferencia de potencial en los extremos del fotodiodo cuando hay una fotocorriente. Claro, en la capacitancia del fotodiodo, que la he representado aquí en paralelo, también tengo una diferencia de potencial, pues va a generar una corriente parásita I sub C. Este es el problema de la capacitancia, por esto lo hace más lento. Porque al generar la I sub C va a crear un polo, la capacitancia va a crear un polo en F igual 1 partido 2 pi RFSD, que como RF hemos dicho, la resistencia de realimentación es una resistencia grande de megaohmio, pues la limitación va a ser muy severa en el ancho de banda. ¿Qué es lo que propone la técnica de bootstrapping? Pues garantizar que la diferencia de potencial sea cero. En vez de poner el ánodo a masa, vamos a poner un seguidor de tensión, un amplificador operacional configurado en un seguidor de tensión, de forma que nos garantice que la diferencia entre ellos sea cero. En la realidad no pasa así. En la realidad, bueno, pues habrá unas corrientes de polarización del fotodiodo, habrá una impedancia de salida que van a hacer que realmente haya una pequeña diferencia, pero estamos hablando de milivoltios. O sea, va a eliminar casi completamente los problemas que nos estaba generando la capacitancia. A la hora de elegir el amplificador operacional bueno, pues simplemente hay que tener cuidado. Un amplificador operacional que tenga baja impedancia de salida, que tenga pequeñas corrientes de polarización, es decir, que no sean entradas bipolares, sean entradas de efecto campo, y bueno, un LU alto, que tenga un offset pequeño, pero teniendo eso en cuenta, podemos conseguir que eliminar el problema este, ¿no? También hay que tener en cuenta la capacitancia de entrada que tenga este amplificador operacional. A ver si vamos a sustituir un problema por otro, pero normalmente estamos hablando aquí de 70 picofaradios que tenía el BPW74-1, un operacional de estos tiene 2 o 3 picofaradios. Para reducir el ruido del circuito, que es muy sensible porque estamos hablando de pulsos muy pequeños, bueno, pues lo que hay que hacer, bueno, lo primero, como la resistencia de realimentación es alta, pues el circuito va a amplificar la tensión de entrada, ¿no? Con un ancho de banda de ruido que puede incluso exceder el ancho de banda del circuito normal. La solución, bueno, pues el condensador de realimentación. El condensador de realimentación puesto en paralelo con la resistencia de realimentación, pues va a reducir la ganancia de ruido en alta frecuencia. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Pues no sobrecompensar. Si estamos sobrecompensando, ¿vale? Estamos reduciendo el ancho de banda de la señal también. Por lo tanto, se ha tomado el criterio de diseño de utilizar, bueno, 45 grados, ¿no?, de margen de fase para F sub J, que es el cruce de la curva de la ganancia unidad del amplificador operacional con la curva del factor de realimentación, de la inversa del factor de realimentación. Otras técnicas que se han utilizado, bueno, pues para evitar las corrientes de fuga de capacidades parásitas, que son importantes en esta etapa, bueno, el warring o la técnica de guarda, ¿no? ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, pues rodeando el terminal negativo
con una línea conductora a un potencial igual que el positivo, bueno, pues se va a evitar, va a actuar como blindaje y va a reducir la capacidad parasital de la línea de entrada. Otra forma de reducir el ruido y los problemas que puede tener esta tapa es simplemente elegir correctamente los componentes. La resistencia de realimentación, que es tan delicada, bueno, pues vamos a elegirla con un 1%, un bajo coeficiente de temperatura y que sean pues, de película fina de carbón, óxido de metal o de composición cerámica. El condensador de compensación, pues igualmente, del tipo CO0G, LPO0, ¿no? Que tienen la menor absorción dieléctrica posible y la resistencia de fuga elevada, ¿no? Se conecta un condensador de una resistencia a la entrada de la inversora para que las corrientes que ven las entradas del operacional sean las mismas de ambas. Blindar el circuito a masa es súper importante. Las pruebas que estuve haciendo al principio no lo blindé y se volvía loco. O sea, simplemente la luz o cualquier cosa lo afectaba, ¿no? Con esto evitamos el acoplamiento electrostático y de radiofrecuencia. Y por último, bueno, pues tener las consideraciones especiales en el diseño de la PCB. Tamaño de pistas para evitar el autocalentamiento, la capacitancia entre ellas es importante, tenerla en cuenta, calcularla, están calculadas en el proyecto, el material de fabricación de la placa, etc. Esta es la tapa de transimpedancia. Aquí hay un modelo equivalente para simulación de 3 fotodiodos puestos en paralelo. Tienen una capacitancia, suman una capacitancia de 210 picofaradios y una corriente oscura de 6 nanoamperios, ¿vale? Esto es constante, esto va a estar siempre dándole radiación, radiación. Para evitar el problema de la capacitancia, el amplificador en modo seguidor de tensión, haciendo el bootstrapping, condensadores de bypass, la resistencia que hemos dicho que se ponen aquí, bueno, y este sería el circuito. Para los cálculos me da un ancho de banda de 94 kHz, superior a los 20 kHz que habíamos puesto como límite. La ganancia de los 20 kHz de 137 decibelios, está bien, no hay atenuación. Y bueno, el amplificador es estable, todos los cálculos de estabilidad pues, salen correctos, ¿no? El induce rate es apto, ¿no? Para que tenga la velocidad suficiente para reaccionar ante los cambios del fotodiodo. Y nos va a dar una salida aquí entre 40 y 225 milivoltios, ¿vale? Fíjate, estamos amplificando con 7,5 megaohmios, pero claro, es que son corrientes muy, muy pequeñas. Y este es el circuito completo, ¿vale? Esta es la etapa que hemos visto ahora mismo. Justo después de ella tenemos un filtro paso alto. ¿Por qué? Porque esta corriente que es constante va a generar aquí una tensión continua y la señal está arriba. Pues hay que bajarla, le quitamos la componente continua con un filtro paso alto y de camino pues nos liquidamos también las interferencias de los 50-60 Hz de la red de alimentación. Está el filtro calculado creo que para 80 Hz aproximadamente, ¿no? Para que por debajo de 80 atenúe la señal. Un amplificador en configuración no inversor para esta tensión de milivoltios, ponerla aquí ya en voltios. Y por último un comparador de tensión que nos va a eliminar la parte de abajo del ruido, que es configurable con este potenciómetro para que salte, podemos aumentar la sensibilidad del circuito para que salte en el momento que necesitemos, y una salida que ya va a ser un pulso digital, ¿vale? El consumo de todo el circuito en simulación está en los 2,12 mA, que está dentro de los márgenes que habíamos puesto de diseño. Para el diseño de la placa de la PCB, bueno, pues he usado Proteus a doble cara. Este diseño está hecho para 10 fotodiodos, pues en simulación con el bootstrapping funciona perfectamente. O sea, hemos aumentado el área de sensibilidad hasta 10 fotodiodos y sin ningún problema en simulación, ¿vale? Los condensadores de bypass pegados lo más posible a su respectivo integrado, las líneas con el grosor suficiente para que no haya autocalentamiento, la separación necesaria para evitar la capacitancia, en fin, todo lo que hemos dicho antes, ¿no? También los tornillos de la esquina conectados a masa para facilitar el blindaje del circuito. Y este es el modelo 3D de la placa diseñada. La última etapa de diseño es la etapa digital, la del microprocesador, en este caso en torno a Arduino. He elegido Arduino Micro, ¿por qué? Es uno de los más pequeños que tiene Arduino en su familia, tiene puerto USB integrado, lo cual es muy cómodo para las iteraciones de diseño. Cambias una línea en el código, pues inmediatamente lo programas. Y además los pines encajan en las placas protoboard, con lo cual encaja directamente en una placa de prueba y es perfecto para prototipar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta etapa? Bueno, pues simplemente detectar un pulso en una entrada y contabilizarlo. ¿Cómo se contabiliza? Vamos a tener la cuenta absoluta y también CPM, cuentas por minuto, ¿vale? Lo típico que mide un contador Geiger, pues lo estamos implementando con un Arduino. Y esto lo vamos a programar en Arduino 6. ¿Qué es lo más importante a tener en cuenta aquí? Bueno, la forma de detectar el pulso a las entradas en cualquier microcontrolador, hay dos formas de hacerlo. La primera es mediante un poll o escrutinio.
en la cual el microprocesador está todo el tiempo escrutinando la entrada a ver si le llega el pulso. Esto tiene un problema, tiene un alto consumo y si el pulso es muy corto no lo va a detectar. Porque si el pulso llega entre dos escrutinios, fuera, no lo detecta. Así que la solución que tienen todos los microprocesadores y también Arduino puede hacerlo por interrupciones. Hay una atención inmediata. En el momento que detecta un pulso, sale del programa principal, ejecuta lo que tenga que ejecutar y después vuelve al pulso. La conexión es inmediata con Arduino. Arduino, el SD y la entrada a un puerto digital que tenga también interrupciones. Y bueno, la simulación del circuito la he hecho con un software que se llama TINA-TI, es de Texas Instruments, es gratuito, la verdad es que tiene un montón de componentes en la librería y se puede simular todo. Voy a mostrar ahora un vídeo muy breve de los osciloscopios simulados, midiendo aquí, que sería, digamos, la tensión que está produciéndose en esta resistencia, que es directamente la corriente que está generando el fotodiodo, y la salida. Esta señal roja es la entrada, que está a 100 milivoltios, ¿vale? Es un pulso de 100 milivoltios, que es lo que está dando un transformador de transimpedancia, amplificador de transimpedancia, y la salida pues es un pulso verde digital de 5 voltios, ligeramente desfasado, que va perfecto, ¿no? Y bueno, por último, las conclusiones. Que aunque el uso, la verdad es que mirando el mercado, casi todos los detectores que hay portátiles son Heisenmüller, la verdad es que cada vez se van viendo ya algunos más modelos con semiconductores, con fotodiodos, porque por lo que hemos dicho, son más robustos, consumen menos y tienen menor tamaño. Que los fotodiodos PIN, pues incluso modelos comerciales de bajo coste, pues pueden usarse para detectar radiación, que se pueden solventar especificaciones extremas, como medir una corriente muy pequeñita, pues mediante uso de técnicas de diseño, como hemos visto el bootstrapping o las líneas de guarda. Y bueno, y por último, que el futuro del desarrollo de circuitos como este en concreto, bueno, pues se puede llevar a un laboratorio con muestras radiológicas y hacer un circuito que esté perfectamente calibrado para medir cualquier tipo de radiación. Eso es todo. Pues muchas gracias. Enhorabuena, en primer lugar, enhorabuena por el proyecto. Gracias. Y por la presentación también, que has sabido reflejar bastante bien todo lo que has hecho. Has explicado muy bien todo el proceso y todo el proyecto. Me ha gustado también especialmente la parte final de esas líneas futuras, que sí que has hecho hincapié y está interesante ver esas aplicaciones futuras que se pueden hacer, aunque ahí solamente en la presentación te has hecho unas líneas y en el proyecto está más. Sí, hay un apartado. Sí. ¿Cuál es la motivación que te ha llevado a hacer el proyecto? ¿Te lo propuso Marcelo o tú ya propusiste el proyecto para ver...? Bueno, es un poco bueno, yo trabajo en el sector de la electromedicina, ¿vale? Y ahora no, pero he estado varios años trabajando con rayos X. Yo no he trabajado en laboratorio ni diseñando electrónica, yo lo que hacía era reparar máquinas, básicamente. Pero sí es verdad que estaba muy en contacto con las radiaciones, tenía conocimiento de cómo funcionan, cómo se detectan, cómo se miden. Y ese tema por ahí me interesaba. Yo la verdad que cuando planteé el proyecto lo que tenía en mente era hacer algo relacionado con la astronomía, porque es una cosa que me gusta mucho, o la radioastronomía. Y una de las cosas que se miden en el cielo pues es la radiación que llega. Y por ahí intenté enfocarlo. Lo que pasa es que al final, bueno, la astronomía era complicado hacerlo para que encajaran en un telescopio, que recibiera radiación. Hacer un radiotelescopio era muy difícil. Y entonces empecé a ver buscando información en internet, empecé a ver la posibilidad de medir radiación con fotodiodo. Y mira, pues un tema interesante, se lo comenté a Marcelo y dijo, bueno, pues para adelante. No, como es un tema tan concreto, por eso lo pregunto, porque tiene que ser que haya surgido el interés porque no es el tipo de proyectos que pueda plantear Marcelo. Está muy interesante, enhorabuena. Gracias. Sí, yo también darte la enhorabuena. Te iba a preguntar lo mismo, la motivación que te ha llevado a marcarte en un tema que tiene su singularidad. Bueno, porque te doy la enhorabuena y respecto a las fases que la presentación muy bien estructurada, incluso dinámica, con poco texto. Gracias. Y al principio me queda como con tres partes, que es estudio, diseño y control. El control no lo has desarrollado. Bueno, me refiero a la etapa digital. O sea, el control es medir lo que está sucediendo. Tú tienes es la etapa de Arduino. Es la etapa de Arduino, sí. El control. Y me ha llamado la atención porque hay tanta diferencia de precios en los fotodiodos. Porque son fotodiodos específicos para medir radiación. Es que he visto entre 1 euro y 40.
y 110 valía uno. Y los que no tenían precio posiblemente sean más caros. ¿Por qué? Son fotodiodos con una área de detección muy grande. Estamos hablando, los que había ahí eran 100 milímetros cuadrados, estamos hablando frente a los 7,5 milímetros cuadrados que tiene el RPW34. Son muy específicos. También tengo que decir que muchos de los fotodiodos que se usan para medir radiación no están en contacto directo con la radiación. Tienen encima un cristal que se llama silantor en inglés, no sé cómo se traduce, que es un cristal centellador. Eso quiere decir que cuando recibe una radiación, el cristal se vuelve fluorescente. Y el fotodiodo que hay debajo no está midiendo la radiación, mide la luz fluorescente del cristal que tiene encima. Eso está encapsulado, tú no ves el cristal poniéndose fluorescente, y esos son fotodiodos. Ese fotodiodo en concreto me parece que costaba 150 euros, el modelo más básico, y me mandaron una muestra, lo conseguí, gratuita. A través de LinkedIn contacté con el de recursos humanos, el D+D de la empresa alemana y tal, me lo mandó de prueba. Lo que pasa es que no tenía la capacidad en laboratorio para poder experimentar con ellos. Y funcionan así. Estos fotodiodos no, estos reciben directamente la luz y es lo que detecta. Gracias. Pues si nos dejas un momento para deliberar, ahora mismo la avisamos de